Jesús, gloria a Dios. Libro de Lucas 7, los mensajeros de Juan el Bautista, gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, gloria a Dios. Lucas 7 nos dice: cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Le estaban preguntando los mensajeros, los discípulos de Juan el Bautista. Habían llegado donde estaba Jesús. Juan los había enviado. Pero ¿qué había hoy en el corazón de Juan el Bautista? Que tomó dos de sus discípulos y les dijo que fueran a buscar a Jesús y le preguntaran: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿De qué está hablando esto? Porque Juan hoy está preguntando: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Eso nos habla que estaba dudando. Pero ¿por qué hoy Juan estaba dudando de que Jesús fuera el Mesías? Manda a preguntarle, manda a decirle con sus discípulos. Hoy Jesús está recibiendo una noticia de los discípulos de Juan el Bautista, y no era una noticia muy alentadora para Jesús. ¿Por qué? Porque hoy está escuchando que aquel discípulo, aquel profeta, está preguntando si Jesús es el Mesías o habrá que esperar a otro. Está dudando en su corazón. Pero ¿por qué hoy Juan, a pesar de que Juan el Bautista es proclamado como la voz que clama en el desierto y que está preparando el camino para el que había de venir? Juan predicaba para arrepentimiento de pecados. Juan predicaba para arrepentimiento y les bautizaba para arrepentimiento de sus pecados. Lo había hecho por mucho tiempo. Él mismo anunciaba y decía: después de mí viene uno del cual yo no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Yo no soy digno, decía Juan. Pero ahora él estaba anunciando que había de venir otro, el que traía una vara y traía una pala y un aventador, que los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista fue testigo cuando una voz tronante desde los cielos, cuando Juan se oponía y se resistía para bautizar a Jesús, una voz tronante le dijo y le dejó claro: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Pero ahora Juan en la cárcel estaba dudando. ¿Pero por qué lo habían llevado los pensamientos a dudar? Porque hoy el profeta de Dios está dudando. Porque hoy el varón de Dios está pensando si Jesús es el Mesías, si Jesús es el enviado, si Jesús es el que había de venir o tendremos que esperar a otro. La palabra era de duda. ¿Por qué? Pero ¿por qué el hombre de Dios hoy se encuentra pensativo de
esa manera y toma a sus discípulos y los envía donde estaba Jesús. Hoy Jesús, al escuchar que los mensajeros de Juan el Bautista se acercan a él con una duda transmitida, que Juan el Bautista estaba en la cárcel, lo que estaba sucediendo en Juan, Jesús lo entendía, Jesús lo comprendía, lo que estaba sucediendo en este gran varón, en este gran profeta, aunque estaba en dudas, aunque estaba en dificultades por lo que le iba a acontecer. El enemigo estaba pidiendo la cabeza de Juan el Bautista. El enemigo tenía el deseo de quitarle la cabeza a Juan el Bautista. ¿Pero por qué el enemigo tenía deseo de que Juan el Bautista muriera? ¿Por qué? Juan el Bautista predicaba la verdad. Juan el Bautista anunciaba y predicaba y preparaba el camino para el que había de venir, para Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Pero Juan el Bautista había predicado una gran verdad en el reino de Herodes. Herodes el rey había caído en adulterio, había tomado una mujer llamada Herodías que no le correspondía tenerla. ¿Por qué? Porque era la esposa de su hermano Felipe. Ahora Herodes estaba bajo adulterio. Ahora Juan se levanta como profeta, como varón de Dios, y le dice: no te es lícito tener esa mujer. Aquella mujer que vivía en adulterio con el rey Herodes, ella vivía feliz según su carne, según sus deseos, pero estaba desagradando a Dios. Y Juan el Bautista le gritaba la verdad. Ahora el enemigo, a través de esta mujer Herodías, quería cortarle la cabeza. Esta mujer deseaba ver que Juan muriera, pero no podía, porque Herodes, el rey, todavía tenía un poco de temor. ¿Pero por qué tenía un poco de temor? Porque sabía que Juan era justo, que Juan era un hombre santo. Alabado sea el rey. Así lo veía Herodes, y por eso lo tenía y lo guardaba con cuidado. Lo tenía preso, lo tenía cautivo, pero tenía temor porque sabía que era profeta y que era hombre de Dios, y le decían la verdad, y lo escuchaba Herodes, las palabras que Juan le decía: no te es lícito tener esa mujer Herodías, porque es la esposa de tu hermano. Ahí estaba Herodes. Herodías vivía en adulterio con Herodes. Ahora Felipe, su hermano, el hermano de Herodes, estaba sufriendo una traición por su mismo hermano. Ahora Juan el Bautista, el profeta, le está diciendo la verdad. Ahora esta mujer Herodías desea ver que Juan muriera, pero detrás de todo eso está el enemigo, que solo ha venido a matar, a hurtar, a dividir. Pero ahora Jesús está escuchando que Juan está en la cárcel. El Hijo de Dios, imagínate, el Todopoderoso, que puede invocar ejércitos celestiales, que puede invocar arcángeles, ángeles, a que pelearan y sacaran a Juan, no lo hizo, sino que él se dio cuenta que Juan estaba abatido, que Juan estaba afligido, que Juan estaba pasando una gran tribulación. Jesús sabía que el enemigo pedía la cabeza de Juan el Bautista, pero Jesús dejó que pasara. Dejó que pasara. Ahora cuando los mensajeros, los discípulos de Juan el Bautista llevan esta noticia hacia Jesús, Jesús nos dice: tomaré una legión de ángeles, tomaré una legión de arcángeles y iré a sacar a Juan el Bautista, porque Herodes lo va a decapitar. Jesús sabe todo, Jesús lo conocía, pero Jesús lo que mostró es quebrar las cadenas de toda duda, de toda incredulidad.
lo que Jesús estaba viendo en el corazón y en la mente de Juan el Bautista, que por causa de aquella persecución, que por causa de aquel problema, de porque él gritaba una verdad, porque él le decía a Herodes: no te es lícito, Herodes, esa mujer Herodías es la esposa de tu hermano, debes dejarla, debes de dejar el adulterio. Juan se lo decía, pero Herodes no lo dejaba y lo escuchaba. ¿Cómo puede ser que frente a él estaba un varón de Dios? Frente a Herodes estaba un hombre de Dios que Jesús mismo dijo: como Juan el Bautista, no hay otro que haya nacido del vientre de mujer. Porque Juan el Bautista fue una caña sacudida, fue una caña que estaba allí en el desierto, vestido de piel de camello. No comía, dijo Jesús, como comían los demás, sino que la comida de Juan el Bautista era langostas que andaban allí y miel silvestre. Y lo juzgaban y lo criticaban por ello, porque Juan no comía como comían los demás, ni bebía vino como bebían los demás. Pero ahora Jesús, el Hijo de Dios, imagínate, Jesús fue testigo. Jesús estuvo recibiendo la noticia que a su mensajero, al que había preparado el camino para él, lo iban a decapitar. Él sabía. Pero siendo Jesús, no actuó, sino que ahora Jesús actuó diferente. No invocó legiones de ángeles para ir a rescatar a Juan, sino que él tomó una estrategia y él pensó: Juan el Bautista ha caído en incredulidad. Él manda a preguntar si yo era el que había de venir o esperamos a otro. Esa era la pregunta. Él sabía que en Juan había incredulidad, que en Juan se había empoderado una duda. Pero ¿por qué había llegado esta duda a su mente y en el corazón de Juan? Hoy estaba preso, hoy estaba encadenado. Herodes lo tenía de esa forma. Ahora que Juan manda a preguntar y a decirle: ¿eres tú? Sabía que había una duda. Ahora Jesús, ¿cómo va a actuar para quebrar y arrancar esa duda de la mente y el corazón de Juan? No se podía quedar Juan con esa incredulidad. Pero ¿qué tenía que hacer Jesús para dejarle claro? Porque la cabeza de Juan iba a rodar y corría peligro de que él muriera en incredulidad, siendo el gran profeta de Dios, siendo el que preparaba el camino para Jesús, siendo Juan el Bautista el que lo bautizó y escuchó la voz tronante. Hoy había caído en duda. Hoy le manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o tengo que esperar a otro? Alabado sea el Rey. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué es lo que había llegado? Estaba preso, estaba encadenado. El enemigo deseaba la cabeza de Juan el Bautista. Esta mujer Herodías anhelaba que Juan muriera porque le gritaba la verdad. Juan sabía que ella estaba en adulterio. Juan sabía que Herodes estaba cometiendo adulterio. Hoy Juan gritaba la verdad. Por esa causa lo tenían encarcelado. Ahora la mujer esperaba una oportunidad. Herodías, la mujer de Felipe, el hermano de Herodes, esperaba una oportunidad. Esta mujer Herodías para decapitar a Juan, para ver muerto a Juan, y la oportunidad se le llegó. Hoy el corazón de Juan estaba un poco leudado. ¿Y leudado por qué? La escritura nos dice: un poco de levadura puede leudar todos los pensamientos, todo el entendimiento, toda nuestra fe hacia Dios, hacia Cristo. Un poco de levadura. Pero ¿por qué causa había llegado la levadura al pensamiento de Juan, al corazón de Juan? Como
como ser humano, como hombre nacido de mujer, estaba en temor por su vida. Sabía que Herodes tenía poder para decapitarlo, pero Herodes tenía temor hacia Juan. Pero ahora Satanás usa la vida de esta mujer, Herodías. Ahora Herodes da una fiesta en su cumpleaños, comienza a celebrar, y la hija de esta mujer, Herodías, comienza a danzar, comienza a estar danzando, comienza a estar agradando a Herodes. Hoy Satanás está planificando que va a lograr un objetivo, y el objetivo que anhelaba Satanás y deseaba Satanás era que Juan desapareciera. Estaba en la mente y en el corazón de aquella mujer, Herodías, que estaba en adulterio. Esta mujer estaba engañando a su esposo. Ahora estaba con el rey Herodes, lo estaba engañando, estaba en adulterio. Pero Juan era valiente, y estaba siendo valiente porque le decía la verdad. Y aunque a Herodes no le agradaba, Herodías era la más enfadada. Sabía que estaba en una situación que era deshonrosa aún para los hombres. Cómo estaba el corazón de Felipe, el verdadero esposo de Herodías, estaba destrozado. La escritura dice que el hombre, cuando sufre una infidelidad, el corazón del hombre es destrozado. El corazón del hombre es quebrantado. Pero esta mujer, lo único que anhelaba y deseaba era agradar su deseo, agradar su carne, porque estaba con Herodes y no le era lícito a Herodes tener la esposa de su propio hermano. Ahora Juan el Bautista estaba en tribulación, estaba en angustia como profeta. No entendía lo que estaba sucediendo porque su mente y su corazón lo estaban traicionando. Él era testigo y había sido testigo. Él había gritado por muchos años que había de venir uno mayor que él. Él gritaba y decía: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Le gritaba a los fariseos, le gritaba a los saduceos, y gritaba que después de él vendría otro que tenía tanto poder y sigue teniendo tanto poder. Juan lo había predicado. Juan no solo lo predicó, sino que vio cuando el cordero inmolado llegó donde él estaba bautizando. Hoy Juan le decía: yo no puedo bautizarte. ¿Por qué? Porque Juan bautizaba para arrepentimiento de pecado, y en Jesús no había ningún pecado. Hoy Juan se sentía indigno por causa de eso, porque sabía que en Jesús no había pecado, ni hay pecado. Aleluya. Y por eso Juan decía: yo no puedo bautizarlo. Pero hoy Jesús le dice: deja Juan, porque así está escrito y tenemos que cumplir la escritura. Ahora Juan ya no se resistió y dejó. Pero cuando ahora lo está bautizando, el Espíritu Santo desciende en forma corporal, en forma de una ave, en forma de una paloma, y se reposa sobre Jesús. Ahora cuando Juan está viendo al mismo Espíritu Santo que está dando testimonio que Jesús es el Hijo amado, que Jesús es el Mesías, ahora Juan va a escuchar una voz tronante que le va a testificar y le va a dejar claro: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Pero ahora, cuando el profeta está en la cárcel, está encarcelado por decir la verdad, se encuentra en tribulación, se encuentra en duda, se encuentra en angustia, y le manda a preguntar al mismo Jesús: ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro?
estaba leudado. Un poco de levadura puede leudar toda la masa. Él había entendido y había comprendido cuando vio y escuchó la voz tronante: Él es Jesús. Hoy el problema, la situación, la angustia en la cual estaba pasando, lo hizo que tomara a 2 de sus discípulos, Juan, y le dijera: vayan y pregunten. Lo que estaba preguntando era lo que había hoy en su corazón de Juan. ¿Eres tú? Eso habla de duda. ¿Eres tú el que había de venir? ¿O tenemos que esperar a otro? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba meditando en su corazón y en su mente? Porque ahora está en la cárcel, Juan. Satanás ahora va a usar el corazón de aquella mujer y va a aprovechar aquel cumpleaños y va a aprovechar la oportunidad de aquella danza de aquella joven y va a aprovechar que el corazón de Herodes se dio y se abrió para adular, para vanagloriar una danza. Ahora Herodes le dice a la joven que le agradó la danza. Ahora le dice: pídeme lo que quieras. Herodes nunca se imaginó que Satanás iba a pedir la cabeza de Juan a través de esta joven y a través de aquella mujer, Herodías. El enemigo anhela que nosotros, los hijos de Dios, desaparezcamos, que ya no prediquemos esta gran verdad, que ya no anunciemos, que no vayamos por todo el mundo a predicar y anunciar las buenas nuevas de salvación, porque hablamos de Jesucristo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, porque no hablamos de nosotros y de nuestras personas. No, estamos presentando a Jesús, al Hijo de Dios, al Mesías, al Todopoderoso, quien entregó su vida en la cruz del Calvario, y a través de ese sacrificio el hombre, el ser humano que se encuentra en tribulación, que se encuentra en angustia, tiene que saber que hay un gran libertador, y ese es llamado Jesús, que hay un Rey de Reyes y Señor de Señores, que derramó su sangre carmesí en la cruz del Calvario. A Satanás no le agrada que hablemos de la sangre y de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque esa verdad está haciendo que los corazones de aquellos que se encuentran en tiniebla, que se encuentran en angustia, en pecado, se vuelvan hacia Jesús, el verdadero Salvador y autor de la vida eterna. Aleluya. Y Él busca desmotivarnos. Él quiere hacer que ya no prediquemos. Él quiere hacer que ya no tengamos autoridad. Él quiere hacer que nosotros pequemos, que menguemos, que fallemos, y así nosotros ya no podamos ser luz en las tinieblas. Él desea que desaparezcamos y ya no prediquemos esta verdad. Pero la Escritura nos dice que nosotros, los hijos de Dios, estamos morando bajo la sombra del Omnipotente, que podemos clamar y decir: diré yo a Jehová, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y Él gritará, Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Bajo sus plumas nos cubrirá y bajo de sus alas estaremos seguros, porque escudo y adarga es su verdad. No tenemos que tener al terror nocturno, ni saeta, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Por qué? Porque estamos bajo la sombra del Altísimo. Gloria a Dios. Y aunque Juan, imagínate esta palabra, y aunque Juan fue decapitado, pero Juan no se perdió. Juan estaba en duda. Ahora estaba preguntando: ¿eres tú el Mesías? Estaba en dudas, estaba en incredulidad. Ahora la estrategia de Jesús no es decir: voy a ir y voy a salvar a Juan y voy a invocar a los ejércitos
ejércitos celestiales, voy a invocar a legiones de ángeles para irlo a rescatar. Voy a tomar a mi discípulo y lo voy a ir a convencer que yo soy el Mesías. Hoy Jesús va a tomar una estrategia poderosa que hace pedazos el pecado, que hace pedazos la maldad. Hoy Jesús va a testificar y le va a decir a sus mensajeros de Juan: vayan y díganle, miren lo que voy a hacer. Sama Kaiso, Evastukiva Kaisa. Ahora Jesús le dijo: voy a romper esas cadenas de incredulidad que hay en su mente. Voy a romper esas cadenas de incredulidad que han llegado. Él está en temor, él está en angustia, él está en dificultad, él está en ansiedad. Lo han tomado preso. Él sabía, Jesús, que de esa manera estaba Juan el Bautista y que era gran profeta, gran hombre de Dios, y que no había otro como él. Gloria a Dios. Pero ahora la estrategia de Jesús no fue tomar legiones o tomar sus discípulos e ir a pelear con espada, porque él mismo a través del Espíritu Santo nos dice: Zorobabel, Zorobabel, hijo de Salatiel, anuncia por las calles, anuncia por los collados, anuncia por todos los parques, ve y anuncia. No es con espada, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Ahora Jesús iba a demostrarle a los mensajeros: vean lo que voy a hacer. Y díganle esto, Juan, lo que oyen, lo que ven. Ahora Jesús vio a los enfermos y comenzó a darle la vista a los ciegos. Los mensajeros de Juan estaban viendo que Jesús le estaba dando la vista a los ciegos. Ahora Jesús le dice, le devuelve la vista a los ciegos. Y ahora Jesús sana a los enfermos. Y ahora Jesús resucita a los muertos. Y ahora Jesús limpia a los leprosos. Los sordos oyen, los mudos hablan. Y vayan y díganle a Juan que el reino de los cielos está siendo anunciado a los pobres. Les demostró el mensaje que iba a podrir los yugos, que iba a romper las cadenas de incredulidad. La levadura que había caído sobre Juan iba a ser quebrada con una palabra de poder de la misma boca de Jesús. No solo con palabras, sino con demostraciones, porque cuando los discípulos, los mensajeros de Juan llegaron, le dijeron: Juan, esto dice el Mesías, esto dice el Cordero. Los mudos hablan, los sordos oyen, alabado sea el Rey. Los leprosos son limpiados, los paralíticos son levantados. Esto es lo que te manda a decir el Rey de Reyes, Juan. Juan, los muertos son resucitados, a los pobres se les es anunciado el reino de los cielos. Esa palabra tenía que romper todo espíritu de incredulidad en el corazón y en la mente de Juan el Bautista. Puede llegar incredulidad al hombre. Si llegó al corazón de Juan el Bautista, que Jesús mismo dijo que Juan el Bautista era un gran profeta, gloria a Dios, y que como él no había ninguno, era un grande. Pero ahora él va a romper sus cadenas de incredulidad a través de este mensaje. Los sordos oyen, los mudos hablan, los leprosos son limpiados, los paralíticos caminan, los ciegos ven, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el reino de los cielos. Vayan y díganle: eso tiene que podrir las cadenas, eso tiene que romper todo espíritu de incredulidad en la mente y en el corazón de Juan. Jesús dijo: puede morir en paz, puede morir en tranquilidad, porque si vivimos para Cristo, y si morimos para Cristo. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos de Dios, somos del Rey, somos del Dios de Abraham, del Dios de Jacob, del Dios de Isaac. Ahora Juan iba a perder su cabeza. Imagínate, Jesús lo sabía. Pero la Escritura ya nos dice: algunos hombres de Dios hemos
hemos comenzado a padecer por causa de Cristo. Pero hoy Él agrega: bienaventurados. ¿Por qué estás padeciendo? ¿Por qué está ahora en dolor, en quebranto Juan? Es porque he anunciado la verdad y he testificado aún al rey Herodes, que tiene ejército, que tiene gobernadores, que tiene gente que me puede llevar preso. Ahora estaba preso, ahora estaba en ese lugar por causa de anunciar la verdad. Y ahora Jesús lo sabía, iba a perder la cabeza Juan, iba a ser decapitado. Pero el actuar y el proceder de Jesús fue en fortalecerlo de esta manera. De esta manera lo fortalecería, iba a quebrar toda duda, iba a quebrar toda levadura que había llegado por causa de la prueba. Por causa de la prueba, nosotros los seres humanos, como el pueblo de Israel, por causa de la prueba, se habían olvidado de la grandeza de Dios. El pueblo de Israel sabía que Dios es el único Dios verdadero, que lo había sacado con brazo fuerte de Egipto, que había avergonzado a Faraón. Ahora Faraón, su primogénito, su hijo primogénito, había sido muerto. Estaba destrozado Faraón, estaba destruido. Sus hechiceros, sus brujos que le habían querido fortalecer, no habían podido librarlo al Faraón del brazo fuerte de Jehová. El pueblo de Israel vio la victoria. ¿Cómo fue avergonzado Faraón? Ahora venían por el desierto con columna de nube por el día. Imagínate la gloria de Dios. Venía caminando con ellos, los venía guardando, los venía cuidando. Allí venía Dios, no se había separado. En el día con columna de nube, en la noche con columna de fuego. Allí estaba Moisés, el siervo amado de Dios, con ellos. Pero hoy, cuando están en una prueba, cuando ven y escuchan que Faraón había dicho: ¿por qué los dejé ir? Ahora, ¿quién me edificará las ciudades? Ahora Faraón dijo: ¿quién me hará los adobes? ¿Quién me hará los ladrillos? No quería poner a sus egipcios, no. Quería esclavo Faraón. Ahora, cuando Faraón ve que se van los egipcios, que se van los israelitas, gloria a Dios, que se van el pueblo de Israel, los comienza a perseguir. Cuando el pueblo de Israel se da cuenta que hoy Faraón viene enojado, viene enfadado y los quiere llevar nuevamente esclavizados, hoy Israel dice, angustiado, afligido, la prueba lo estaban llevando a pensamientos que ya no se acordaban de las grandezas del poder de Dios. Ahora la mentalidad de ellos era: ¿por qué nos sacaste de Egipto, Moisés? Faraón viene y nos va a quitar la vida en el desierto. Aquí no hay tumba para que nos entierren. Allá en Egipto si tan siquiera había tumba. ¿Por qué nos sacaste? Queremos regresar a Egipto, dice. Ahora estaban en pruebas, habían visto la grandeza de Dios. Esto nos habla que una prueba, una tribulación puede hacer que un hombre de Dios como Juan comience a dudar, que un hombre de Dios como el profeta Elías comience a dudar. El profeta Elías dijo: Jehová, quítame la vida. Jezabel me busca para quitarme la vida. ¿No soy yo mejor que mis padres? Ahora el profeta de Dios
el varón Elías está escondido en una cueva, está en temor, está en ansiedad, está en angustia, está en aflicción. Y la Biblia dice que un varón de Dios no tiene que tener esto, porque lo va a leudar, porque lo va a contaminar y va a comenzar a menospreciar el reino de Dios y su justicia. O sea que la prueba, la ansiedad, la angustia en el hombre hacen que se olvide de la grandeza de Dios. Pero no es que Dios los haya abandonado, porque cuando Israel se vio envuelto en los pensamientos de su corazón y de su mente, vamos a morir, no iban a morir. Su corazón los estaba engañando, su mente los estaba engañando. ¿Por qué? Ahí estaba Moisés, el siervo amado de Dios, y Dios no se había apartado de Moisés ni de su pueblo. Dios estaba permitiendo que aquella tribulación, aquella angustia llegara sobre el pueblo de Dios. Hoy estaban viendo con los ojos carnales, no se acordaban de las grandezas y del poder de Dios. Esto nos habla que cuando nosotros, los hijos de Dios, nos olvidamos de la grandeza y del poder de Dios y del verdadero propósito de Dios, que el propósito verdadero de Dios es de que todos nosotros, los seres humanos, procedamos al verdadero arrepentimiento. ¿Y esto para qué? Para que nos salvemos de la ira venidera. Porque aunque los hombres no quieran aceptar a Cristo, y aunque los hombres desechen a Jesús, y aunque los moradores del planeta Tierra blasfemen contra Jesús y hablen en contra de nosotros, los hijos de Dios, el juicio de Dios vendrá y no se tardará. Los juicios de Dios no se van a detener por aquellos incrédulos. El dolor llegará. Los principios de dolores de parto ya comenzaron. Son principios de dolores. Pero ahora el pueblo de Dios se ha olvidado que Dios no lo ha abandonado. Columna de fuego por la noche, no se ha ido esa columna. Sama, Kaiso, Kibakanda, ahí está la presencia de Dios. Pero hoy la mente y el corazón de aquellos hombres lo están traicionando. El pueblo se ve envuelto en una visión carnal. Están viendo que Faraón viene tras ellos, y esa visión, esa noticia, los hace enloquecer y los hace decir: Moisés, mira, Faraón viene. Ahora frente a nosotros está el Mar Rojo, no lo podemos cruzar. No habían llevado botes, no habían llevado balsas, no habían llevado barcos, no habían llevado tablas, no habían ahí madera para decir vamos a hacer embarcaciones y vamos a cruzar el Mar Rojo. Ahora sus pensamientos son: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Ahora estaban en angustia, pero Dios no los había abandonado. La columna de nube estaba allí dispuesta para ellos. Esto nos habla que cuando nos encontramos en pruebas, en tribulaciones, Dios está permitiendo para ver qué es lo que hablamos. Se ha ido Dios de mí. Ya no está Dios conmigo. Ahora me matarán los egipcios. Ahora Faraón viene y me matarán. Pero la columna de nube seguía ahí disponible, y la columna de fuego seguía ahí disponible. Moisés, el varón de Dios, no había pecado y Jehová estaba con él. Alabado sea el Rey. Hoy, cuando la noticia llega, todo cambia en sus pensamientos, todo cambia en sus corazones. Ahora hay tribulación, hay pensamientos: voy a morir, en el pueblo de Israel. Y comienzan a hablar de la abundancia de su corazón, porque la Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora la abundancia que había en los israelitas era: voy a morir, no quiero morir. Faraón viene persiguiéndome, el Mar Rojo está enfrente de mí. Pero Dios no se había apartado de ellos. Ahora la angustia había llegado, sí, había llegado, pero se estaban olvidando que Dios no los había abandonado, que Dios tenía la columna de nube disponible para ellos y la columna de fuego disponible para ellos, que ahí estaba Moisés y Dios iba a usarlo para pasar el Mar Rojo. Pero ahora Dios se da cuenta: en una prueba me comienzan a dejar
En una angustia comienzan a retroceder y a decir: quiero estar en Egipto. Imagínate cuántos hermanos han vuelto a decir: quiero regresar al mundo, quiero regresar a los deleites del pecado de la carne, porque allá sí me divertía, allá sí hacía cosas que no sentía los días, y yo vivía de fiesta en fiesta y vivía contento y vivía alegre. Ahora la Escritura dice que cuando venimos a Cristo, las cadenas se rompen, las cadenas de pecado se quiebran y fueron quebradas, pero pueden regresar pensamientos de decir: quiero volver al pecado, al que estaba en Egipto, en el mundo. Ahora Dios lo sabe. Estás deseando volver a la vida antigua, a los deleites de la carne antigua. Allá te quieres recrear y el hombre comienza a actuar de esa manera. ¿Por qué? Cuando se ve en tribulación, cuando se ve en angustia, cuando se ve en ansiedad, cuando se ve. Pero a Israel Dios no lo había abandonado. A Juan el Bautista el Padre no lo había abandonado. Jesús mismo estaba allí en Judea, en Samaria, en Galilea, en Capernaum. Allí estaba escuchando que Juan tenía dificultades. Ahora el corazón de Juan estaba leudado por incredulidad, porque mandó a preguntar y a decir: ¿eres tú el que habíamos de esperar, o tenemos que esperar que venga otro? Alabado sea el Rey, gloria a Dios. Ahí estaba el varón de Dios. ¿Cuántos pensamientos nos han llegado? ¿Cuántos pensamientos nos han llegado desde que somos hijos de Dios? Cuando estamos en angustia, cuando estamos en dificultad. Juan sentía un abandono. Juan sabía que lo que había gritado era una verdad. Herodes en adulterio. Herodías, la esposa de Felipe, el hermano de Herodes, estaba engañando a Felipe. Estaba cometiendo adulterio. Ahora Juan se ve en problemas por gritar una verdad. Ahora esta mujer Herodías espera la oportunidad. Ella anhelaba, ella deseaba que Juan muriera. Ella deseaba que ya no le gritaran la verdad. Ella lo sabía, que estaba en un error. Así somos nosotros, los seres humanos. Dios nos exhorta, Dios nos habla que nuestros caminos están torcidos, que somos unos grandes tibios, que hemos caído del primer amor, que tenemos que recordar de dónde hemos caído y arrepentirnos. Y Dios nos habla que tenemos nombre de que vivimos y estamos muertos, y Dios nos llama al arrepentimiento. Pero muchos de nosotros decimos: ¿quién es ese hombre para decirme tal cosa? Alabado sea el Rey. Y no creemos y no aceptamos la exhortación. Herodes sabía y escuchaba de buena gana. Imagínate lo que dice y testifica el Espíritu, que Herodes a punto estuvo de decir: no hombre, yo me voy a arrepentir de ser un gran adúltero. No hombre, yo me voy a arrepentir de estar en pecado, porque es mejor que yo me salve. Él podía tener otras esposas, pero había preferido tener la esposa de su hermano Felipe. Hoy Juan está en la cárcel, abatido, afligido, y estas palabras salen de su corazón. Comienza a llamar a sus discípulos y le dice: vayan y díganle al maestro, y vayan, díganle que si es él, ¿acaso es él el que yo tenía que esperar, o tengo que esperar a otro? ¿Pero por qué lo dijo? Su mente, su corazón lo estaban oprimiendo. Sus pensamientos. Estoy en la cárcel siendo el Hijo de Dios, siendo un varón de Dios que habló verdad, que bautizó al Cordero. Hoy estoy en la cárcel. Ahí estaba Juan.
Herodías esperaba una oportunidad. Hoy en la fiesta, en el cumpleaños de este rey Herodes, esta joven iba a danzar. Esta joven iba a ser utilizada por Satanás. ¿Para qué? Para que el corazón de Herodes se abriera en vanagloria hacia la joven. Hacia la danza de la joven. Hoy Herodes comienza a adular y a vanagloriar a la joven. Tiene testigos, tiene invitados, tiene otros gobernadores que lo están viendo. Herodes está impactado en la fiesta por la danza de esta joven. Pero detrás de todo ello hay un deseo de Satanás de quitarle, de decapitar a Juan. Jesús se dio cuenta de eso, pero no invocó a sus ángeles para irlo a rescatar. Jesús bien lo pudiera haber hecho, porque él mismo testificaba y decía: yo pudiera decirle a mi Padre y clamar a mi Padre que me envíe 2 legiones de ángeles y ellos pelearan por mí. Pero dijo Jesús: mi reino no es de esta tierra. Ahora Juan va a perder la cabeza y va a ser decapitado. Jesús lo sabe, pero el proceder de Jesús es fortalecerlo de tal manera que no quede duda en él que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el enviado. Y así, de esta manera, Juan el Bautista no muera en incredulidad. Gloria a Dios. Así que Juan no muera en incredulidad. Pero ¿qué estrategia tomó? Demostrando lo que Jesús es, lo que el reino de Dios es. ¿Acaso Dios y su reino año 2025 no siguen pudriendo las cadenas, los yugos de pecado? Claro que sí, año 2025, aunque Satanás anda como león rugiente, engañando y devorando y mintiendo y metiendo cizaña a la humanidad, metiendo espíritu de anticristo, pero los que van a ser rescatados, estamos siendo rescatados. Nuestras cadenas que nos tenían esclavizados en el error fueron quebradas. Nuestras cadenas que nos tenían esclavizados en el pecado, en las tinieblas, fueron quebradas por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y estamos en pleno año 2025, donde la humanidad decía: ese hombre va a morir en el alcoholismo. No murió en el alcoholismo. Ahora es pastor, ahora es mensajero, ahora es hombre que va por las naciones anunciando y predicando las buenas nuevas de salvación, porque en el pleno año 2025 Jesús sigue libertando a los cautivos. Jesús sigue libertando a aquellos que están muertos en delitos y pecados. La mejor forma de demostrar de Dios es que está salvando a los hombres. A los muertos en delitos y pecados los revive. A los que se encuentran en sombra de valle de muerte los saca de esa angustia. A los que se encuentran en tribulaciones, en desesperaciones, que quieren cometer suicidio en contra de su vida, les muestra que Jesús es la vida y que nadie va al Padre si no es por Él. Gloria a Dios. Año 2025, las cadenas siguen siendo quebradas por las naciones, por las tribus, por las lenguas, por todas partes del planeta Tierra. Jesús sigue pudriendo los yugos. Gente que se encontraban llenas de pecado, llenas de maldad, siguen siendo libertas, siguen siendo limpias. Corazones que estaban llenos
cargados de avaricia, de codicia, de envidia, de odio, de error, de engaño, de mentira, de pasiones juveniles, de celos, de lujuria, de toda clase de pecado, de maldad, de brujería, de hechicería. Sigue Dios libertándolo, sigue Dios rompiendo las cadenas. El reino de Dios sigue siendo anunciado en México, el reino de Dios sigue siendo anunciado en Guatemala, sigue Dios libertando en El Salvador, sigue Dios libertando en Honduras, sigue Dios libertando en Guatemala, sigue Dios libertando en Panamá, en Costa Rica, sigue Dios libertando en Estados Unidos, porque Él dijo: vayan por todo el mundo y prediquen este santo y poderoso evangelio, anúncienles y díganle que el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios. Y sigue Jesús rompiendo las cadenas. Aquellos que se encontraban como Juan en incredulidad comienzan a ser quebradas sus cadenas. Siendo un gran varón de Dios que escuchó la voz tronante desde los cielos que dijo: este es mi hijo amado. Ahora estaba en la cárcel por gritar la verdad a Herodes, que no le convenía, que no le era lícito tener a la esposa de su propio hermano Felipe, porque le dijo: te vas a ir a una condenación si no te arrepientes. Suelta el adulterio, si no te arrepientes vas a ir a un lago de fuego, y cuando estés allá no le eches la culpa a nadie, porque fue tu decisión. Aleluya. Gloria a Dios. Fue la decisión de Herodes. Se había vuelto avaricioso, codicioso. Él podía tener otras mujeres que eran libertas, o doncellas que eran libertas, porque estos reyes paganos hacían lo que ellos querían. Pero ahora no. Herodías, la esposa de su hermano, la tenía de esta forma viviendo Herodes, y Juan se lo decía. Ahora en la fiesta comienza aquella joven a agradarle a Herodes. Hoy Herodes habla y dice: no hombre, la danza se puso bonita. Ahora dice todo alocado: pídeme lo que quieras, joven, me agradó tu danza, pídeme lo que quieras, te daré. Aún si me pides la mitad de mi reino, estoy dispuesto a dártela. Ahí habían testigos, ahí habían gobernadores que estaban escuchando las palabras que salían de la boca del rey Herodes. Ahora se estaba comprometiendo, ahora estaba comprometido por su misma boca, por su mismo corazón, aunque tenía temor de quitarle la vida a Juan, porque Herodes sabía que Juan era justo, que Juan era un varón santo, que Juan predicaba la verdad, y de buena gana Herodes escuchaba la exhortación de Juan, pero no se arrepentía. No se arrepentía. Así es el hombre. Escucha de buena gana el mensaje, el del llamado al arrepentimiento, pero no quiere abandonar el error, pero no quiere abandonar el pecado, pero no quiere abandonar la maldad. Jesucristo dice: venid a mí, los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. ¿Acaso el que está gozando como Herodes de la carne en el adulterio está cansado? No está cansado. Está en deleites y dice: no hombre, esta es la vida que yo quería, pero está siendo consumido poco a poco, cegado en la maldad, en el engaño, en el error, en las pasiones de la carne, en las lujurias de la carne, en los placeres terrenales de los deseos del corazón. Así estaba Herodes, engañado. De buena gana, dice el Espíritu Santo, testifica a través de la palabra de Jesús. Herodes escuchaba. ¿Qué? Herodes se va a convertir porque escucha a Juan. No, alabado sea el rey. No quería. Le agradaba el adulterio y la esposa de su propio hermano.
Pero esas cadenas siguen siendo quebradas. Año 2025, gente que se encontraba en la lujuria de la carne, en los placeres terrenales, en el adulterio, dijo: yo lo dejaré en el nombre de Jesús. Y abandonaron el adulterio. Pero Herodes no lo quiso hacer. Lo escuchaba de buena gana a Juan. Pero hoy, en su cumpleaños, vas a ver que Satanás se le metió en el corazón a Herodías, esta mujer, la madre de esta joven. Ahora la danza, la música, lo habían alegrado, lo habían puesto algo loquito, alabado sea el Rey. Entonces comenzó a prometer, a prometer, a prometer. Hoy la mujer, la joven, le dijo a su madre: madre, mira, me has instruido bien para hacer caer a los hombres. Alabado sea el Rey. Había hecho caer a Herodes, la había instruido bien para la maldad. Y le dijo: madre, mira lo que dice el rey Herodes, que pida aún la mitad de su reino. Madre, ¿qué pediré? La mujer, lo que había en su corazón, Herodías, era el fastidio que sentía hacia Juan, el enojo, la ira que sentía hacia el varón de Dios. Aunque el varón de Dios predicaba la verdad, aunque el varón de Dios era justo, era santo, lo sabía el mismo Herodes y tenía temor de ello. Pero ahora Herodías dijo: esta es mi oportunidad para callar a este hombre. Y que ya no me grite que estoy en adulterio. Que ya no me grite, dijo. Ahora le dijo: hija, pide la cabeza de Juan. Le daban la mitad del reino. No quiso. Dijo: no, quiero vivir tranquila en el adulterio que tengo con Herodes. Voy a seguir engañando a mi esposo, que ya no lo quiero, a Felipe, ya no lo quiero. Deseo a su hermano Herodes, porque Herodes es del rey y me va a dar todo lo que yo quiera, joyas, placeres, y me va a hacer de un estatus social más grande. Imagina. Ahí estaba. Hija, pide la cabeza de Juan el Bautista. Juan estaba en angustia por ello. Juan ya sentía, Jesús sabía que lo iban a decapitar. Y hoy Jesús comienza a decir: que salieron a ver hipócritas, que salieron a ver gente, que salieron a ver a alguien vestido con vestiduras de reyes, vestido con vestiduras preciosas. Les digo que los que están vestidos con vestiduras preciosas están en los palacios y en las casas de los reyes, pero han salido a ver a un profeta. Y les digo que es más que un profeta, porque no ha habido ni habrá uno mayor que Juan el Bautista, porque el reino de los cielos sufre violencia desde Juan el Bautista, y solo los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Juan había sido violento. ¿De qué forma? Al mismo rey Herodes le dijo: estás en pecado, papá, deja el pecado, abandónalo. Y no se lo dijo solo a él, lo gritaba públicamente, lo tenía fastidiado. Pero Herodes sabía que Juan era profeta de Dios, que era justo y era varón santo, así que tenía temor a quitarle la vida. Tenía temor, y ahí lo tenía preso con cadenas, pero lo cuidaba, lo estimaba. Tenía miedo quitarle la vida. Alabado sea el Rey. Pero ahora, en esa fiesta, el corazón de Herodes se puso contento. Ah, qué bonita la fiesta. Y esta pagana lo tenía viviendo y pensando en locura en la mente. Porque él le dijo: pídeme lo que quieras. ¿Qué había causado en su mente y en su corazón? La mujer extraña, la mujer
que le gusta seducir, conquistar, usa sus filacterias, usa sus herramientas de seducción para seducir al hombre y cazar el alma del hombre. Ahora el alma de Herodes había sido cazada, estaba cautivo por una joven. Ahora viene y dice: pídeme lo que quieras. Ahora la madre de esta joven le dice a Herodías: pide la cabeza de este hombre que me molesta y no me deja vivir tranquila. No me deja vivir tranquila. Pide la cabeza de él. Ahora, si Herodías no se arrepintió porque escuchó la verdad, la Biblia dice: conoceréis la verdad os tiene que ser libres. Pero esta mujer desechó la verdad. Herodes desechó la verdad. Si no se arrepintieron, Herodes, con toda su fama que alcanzó, con toda su gloria de los hombres que alcanzó, ahora ¿dónde está? Herodías, ahora ¿dónde está? La Escritura dice que si no se arrepintieron, ellos están en un lago de fuego, de tormento, llamado la antesala del infierno, y están gritando y están llorando, pidiendo una oportunidad de salvación y de vida eterna. Pero la Escritura dice que el hombre, mientras vive, tiene la oportunidad de reconocer a Cristo como el Mesías, como su Salvador. Mas cuando el hombre ya ha partido de esta vida, y aunque llore, aunque grite, aunque digan sáquenme de aquí, aunque diga lo que diga, ya Dios no puede, porque Dios mismo no puede quebrantar lo que Él mismo ya dijo que es en vida. O si no, en vano sería el sacrificio de Jesús. ¿Para qué vino Jesús si hoy Dios puede sacar a los que murieron en pecado del infierno? ¿Para qué vino? ¿Para qué se sacrificó? Si hoy el Padre pudiera sacar a los que están en cautiverio en el infierno y murieron en pecado, y decirle al Padre: los saco, haciendo vano, haciendo nulo el sacrificio de Cristo. Mas Dios no hará eso. ¿Por qué? Porque el sacrificio de su Hijo es eterno, es perfecto, es justo, es santo, y con este sacrificio aplasta a Satanás, y con este sacrificio avergonzó y exhibió públicamente a las potestades, a las deidades, a Satanás mismo y a sus demonios, a los ángeles caídos que se han rebelado en contra de él, y quieren ellos hacer justicia a los hombres. ¿Cómo Satanás busca hacer justicia a los hombres? Engañando a los hombres. Si el único que tiene el poder para perdonar pecados es Jesús, si el único que tiene el poder para salvar a través de su sangre es Jesús, porque su sangre es perfecta, porque su sangre es eterna, porque su sangre no tiene ninguna levadura. Y en nosotros, Juan el Bautista fue leudado, pero hoy Jesús toma una buena estrategia de mostrarle con poder y con autoridad. Díganle Juan: los ciegos ven, los muertos son resucitados, los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos son libertados y comienzan a caminar. Alabado sea el Rey. Vayan y díganle: gloria a Dios, gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea Jesús. Así que, mi hermano, meditemos y escudriñemos. Llegarán deseos y pensamientos de decir: ¿es Jesús el que había de venir o esperamos a otro? El mismo pueblo de Israel dijo: este no es el Mesías, y lo desecharon. Es por eso que la Escritura dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a nosotros, que éramos pueblos paganos, pueblos que no teníamos derecho a esta salvación, nos ha permitido. Ahora que nos ha permitido, cuando venga la duda, solo oremos, solo tengamos paciencia, porque Jesús mismo dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones, muchas angustias, alcancemos el reino de los cielos. Pero confiad en mí,
yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que, mi hermano, bendiciones. Dios ha permitido fortalecernos con esta palabra, aunque vengan dudas. Cuando el profeta Elías estuvo dudando, Israel estuvo dudando, muchos hombres de Dios. Pero ahora Dios nos llama a que sigamos avanzando. Él no nos ha dejado, no nos ha abandonado, pero a veces permite que lleguemos a pensar: me ha abandonado Dios, me ha dejado Dios, no siento su presencia, no siento su espíritu. Dios está viendo cómo vamos a reaccionar, qué es lo que vamos a hablar. Sigamos adelante, sigamos perseverando. Si alguien quiere recibir a Jesús, recíbalo hoy y dígale de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Me quiero reconciliar en esta hora. Jesús, me reconcilio contigo. Me reconcilio contigo, Padre. Espíritu Santo, me reconcilio contigo. Ahora, Jesús, dudé, fallé, pero ahora tengo vida, tengo esperanza. Permíteme seguir perseverando. Perdona mis pecados, mis iniquidades, mis rebeliones, mis transgresiones. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gloria a Dios. Si vas a aceptar a Jesús por primera vez, dile: Señor Jesús, yo quiero andar en tu verdad. Yo quiero caminar contigo. Ahora, Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Llévame a la roca que es más alta que yo.